Marcos capítulo 7, versículo 16. Es corto lo que ahí dice, pero importante para nosotros los cristianos, los hijos de Dios. Marcos 7, 16. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque Dios habla. Dios habla. El Espíritu Santo es la personalidad divina del Señor. Ahora veamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 6. Dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, muy claro lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo habla. Una fuerza no puede hablar. Un poder no puede hablar. Si el Espíritu Santo habla, Él, porque es la personalidad de Dios. La voz de Dios es importante. Hemos estado hablando de eso, de escuchar la voz de Dios. ¿Qué hace la voz de Dios? Sencillo. Si usted tiene donde sentarse, puede hacerlo. La voz de Dios es fuente de fe. Está la palabra escrita y la voz de Dios. Repito, la voz de Dios es fuente de fe. Está la palabra escrita de Dios y está la voz de Dios. Cuando tú escuchas o lees la palabra de Dios, es fuente de fe. Pero después de esto, solo hay una fuente de fe y es la voz de Dios. Yo tengo que saberlo eso en mi mente. Yo tengo que comprenderlo y aplicarlo a mi diario vivir. Si no escuchas una de esas dos fuentes, no vas a tener fe para mantener y vivir y poder materializar lo que tú estás viendo en fe. La única manera de yo poder materializar lo que en fe veo, lo que en fe pido y lo que en fe yo voy a recibir es así. Si no escuchas a una de esas dos fuentes, no vas a tener fe para moverte y vivir. No importa la edad, no importa el sexo, yo tengo que escuchar, tener en mi vida esas dos fuentes, la palabra de Dios y la voz de Dios. Es importantísimo eso. Una persona que no cree en el Espíritu Santo como la personalidad de Dios, difícilmente escuche la voz de Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos consuela, el que nos guía, el que nos da el poder, es el que hace esta parte de la voz de Dios. Ya ayer hablamos cómo atraigo la voz de Dios a mi vida, ya ayer hablamos dónde está la voz de Dios, ya ayer hablamos cómo yo logro que Dios me hable, qué es lo que tengo que hacer para que Dios me hable. Cuando escuchas la voz, se produce y se aumenta la fe. ¿Cómo sé que es la voz de Dios? ¿Cómo sé que es la voz de Dios? Porque es que quiere hacer algo. Donde está mi gigante, donde están mis tentaciones, yo puedo con él, yo puedo con mi gigante, yo puedo contra mis tentaciones. ¿Por qué? Porque la palabra escrita y la voz de Dios es mi fuente de fe, y la fe es el motor, la fe es lo que me hace agradar a Dios. Cuando yo veo a una persona llena de fe haciendo cosas, eso activa el poder del Espíritu Santo, eso activa mi actitud, hace que mi actitud en fe hace que el poder se active. Lo que yo hablo con mi boca hace que el poder se active. Cuando yo escucho la voz de Dios, hace que ese poder se active, hermano. La fe es extraordinaria. Donde está mi gigante, donde está mi tentación, yo puedo con él. Cuando yo tengo esto en mi vida, vea, hermano, uno, con fe corta ese gigante. Hoy le decía a una persona que tiene problemas de drogas, él es un adicto a las drogas. Él no puede, lo han metido en 1000 centros, han dado por 1000 lugares. Y le digo yo, la única manera de que te cierre la boca el Señor es metiéndose al arca. Es la única forma de que Dios te cierra la boca. Los animales entraron al arca de Noé. ¿Y ahí por qué? ¿Por qué Dios no se comió a Noé? ¿Por qué los animales salvajes no despedazaron a los hijos de Noé cuando los alimentaban? Eran salvajes. ¿Quién les cerró la boca? ¿Quién los educó? Dios. Cuando tú te montas en la barca de Dios, escuchas la voz de Dios, lees la palabra
en este río que dice que van a fluir siempre del interior ríos de agua viva. ¿Qué pasa? Yo puedo tener mi vaso, yo soy un vaso que estoy lleno de basura, lleno de corrupción, pero me meto en esto. Es como el agua que cae y saca toda la basura, y saca toda la basura, y saca toda la basura. De su interior fluyen ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva. Y si una basura cae, inmediatamente sale. ¿Por qué? Porque eso pasa cuando ponemos el vaso en el chorro de agua, se llena el vaso y sale fluyendo, fluyendo, fluyendo. No hay capacidad para las basuras tienen que seguir con la corriente. Cuando tú te metes en el arca de la salvación de Dios, cuando tú te metes en esa arca y te llenas de palabra, te llenas de fe, escuchas la voz de Dios, de las maneras que hemos hablado estos 2 días atrás, inmediatamente Dios cerrará tu boca para que no entre nada corrompido. Mire, hermanos, ahí no va a haber. Si tú tienes problemas de droga, no podrás. Si tienes problemas de alcoholismo, no podrás. Si tu boca es corrompida, no podrás. Hermanos, cerrará tu boca en el arca de la salvación de Dios. Ahí se cierra la boca. Dios nos cierra la boca y solo hablaremos palabras que Él ponga en nuestra boca, porque de nuestro interior fluirán ríos de agua viva. Porque en el momento que tú escuches a Dios, recibirás instrucciones. En el momento que tú te metes en el arca de Dios, recibirás instrucciones, y con esas instrucciones vas a cortarle la cabeza a cualquier gigante. Hermanos, pero pastor, ¿cómo? ¿Cómo es eso que quédate en tu presencia? Toma la posición, adora y alaba. Cuando llores y gimas, Él levantará su auricular imperial. Él te hablará, espera y Él te hablará.